Ahora bien, doctor, para aprovechar el tiempo que estamos contigo, porque realmente eres especialista en estos temas, a mí me gustaría empezar a hablar de también reformas a la Constitución, pero desde el ámbito local. Claro. Entonces, yo traigo aquí, y luego, si te parece, lo vamos aterrizando al caso Nuevo León, que es muy interesante. Claro, tenemos una reforma reciente, una reforma constitucional, pero antes de eso, que nos pudieras platicar a manera de introducción, ¿cómo ves? Ya nos diste tu punto de vista en lo federal. En lo local, ¿cómo ves este tema de reformar las constituciones? Claro. Bueno, mira, es muy relevante este tema que traes ahora a la mesa, doctor, porque pues no hay que olvidar que constitucionalmente México es una república federal, ¿no? Y al tener una república, hacer una república federal, las entidades federativas, los estados de la república, mantienen lo que teóricamente se conoce como un espacio constitucional subnacional, es decir, que en el autogobierno que mantenemos para los estados, tenemos la posibilidad o el margen de configurar en nuestras propias constituciones algunas instituciones o algunos derechos que consideramos, digamos, de relevancia, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo dijo mejor en una acción, la 15/2017, dijo que los estados, las entidades federativas, tienen una competencia leal entre sí para ver qué estado tiene la mejor calidad de vida. Y uno de los indicadores de la calidad de vida es el tema de los derechos humanos, ¿no? Entonces, en el tema de derechos humanos, desde esta acción, ya la Corte sostuvo que pues los estados sí tienen ese espacio subnacional para reconocer nuevos derechos humanos, incluso para avanzar, digamos, algunos que ya estén reconocidos, ¿no? Entonces, es muy relevante las decisiones estas de la Corte que se tomaron para consolidar en un federalismo el espacio subnacional constitucional, ¿no? Y todas las constituciones de los estados, pues en cierta manera han sufrido, digamos, reformas, pero ahorita traigamos a colación cuando menos un par de ejemplos, ¿no? Antes de llegar al caso de Nuevo León, ¿no? Sí. Recordemos que el estado de Veracruz, pues fue uno de los primeros que estableció mecanismos de protección de derechos y de control constitucional local, ¿no? Es decir, no tener que ir a la federación cuando se están, digamos, violando derechos reconocidos en la propia constitución local o cuando hay un conflicto entre los poderes que solamente afecta a la constitución local, ¿no? Digamos que Veracruz, podemos decirlo que es un estado que le empieza a perder el miedo a la federación. Exacto. Porque ahorita lo que tenemos es que las constituciones locales no se mueven si no hay una reforma federal. Entonces, el caso que estás dando de Veracruz es muy importante porque es el primer estado que se anima a el tema de reformar, tema de derechos humanos, derecho para mejorar, y es un caso muy importante. Claro, claro. Y otro que tú conoces seguramente muy bien también es el caso de Coahuila, ¿no? Que recientemente reformó su constitución con una técnica constitucional de derechos humanos que creo que deberíamos tener en la Constitución General, reconociendo en la Constitución los derechos de distintas generaciones, derechos civiles políticos, derechos de los DESCA, ¿no? Que se llaman económicos, sociales, culturales y ambientales. Sí. Y digamos, de ahí simplemente hacer la mención en la constitución local, pero luego hacer el reenvío a leyes constitucionales o lo que se llaman allá en Coahuila como las cartas constitucionales de derechos civiles, de derechos políticos y de los DESCA, ¿no? Es una técnica constitucional, creo que innovadora, ¿no? Y obviamente, solo que acá pues sí fue por una cuestión de reforma a la Constitución General, es el caso de la Constitución Política de la Ciudad de México, ¿no? Eso es lo que iba. Sí. Que innovó en todo un tema de categoría de derechos, por ejemplo, derechos, digamos, a la ciudad, por ejemplo, ¿no? Sí. Y creo que ese es uno de los ejemplos que tenemos de avanzada, ¿no? Claro, ha habido otros estados, pero ahorita por el tiempo que tenemos creo que habría que señalar cuando menos esos. Sí, eso sin duda es muy interesante. Ahora bien, como ya lo hemos manejado en otros espacios aquí en este programa, pues pudiéramos hacer una carta muy amplia de nuevos derechos humanos, claro, ¿no? Sí, de avanzada,
tomar quizá algunos ejemplos a nivel Europa de cómo se están protegiendo nuevos derechos. Sin embargo, pues luego viene ese tema de cómo se van a costear, ¿verdad? Pero claro, bueno, ya lo hemos comentado. El hecho es que creo que a nivel México, a nivel federal, se está dando este fenómeno que puede, que por ahora permite al nivel subnacional, como lo acabas de decir ahorita, las entidades federativas, de que puedan establecer esas reformas de derechos humanos también. Ahora bien, vamos hablando en el caso Nuevo León. En el caso Nuevo León tuvimos, algunos le dicen reforma integral de la Constitución de Nuevo León del año 2022, otros les dicen la nueva Constitución de Nuevo León. Hay un debate sobre eso, hay un debate muy interesante, técnico, jurídico, que se puede hacer ahí, pero bueno, antes sin tomar partida de un lado o de otro, creo que lo que se reformó a nivel dogmático es algo novedoso, es algo nuevo que se hizo aquí. Tú participaste, doctor, en esas mesas de trabajo, esas mesas jurídicas especialistas, pues para precisamente dar pie a esta reforma constitucional aquí en Nuevo León en ese año 2022. ¿Cómo viste el proceso? ¿Cómo viste ese reto? ¿Cómo viste pues realmente si se está respondiendo o no a la realidad de aquí de Nuevo León? Claro. Sí, mira, yo creo que el proceso de cambio de esta constitución de nuestro estado de Nuevo León, pues fue un proceso que siguió, digamos, una técnica de participación, sobre todo, digamos, obviamente a través de la representación política, porque finalmente pues se presentaron la iniciativa de reforma constitucional, pero previo a la presentación de la iniciativa, una participación, sobre todo a través de personas, digamos, especialistas, ¿no? En distintos caminos, digamos, de la vida que impactan a la Constitución, ¿no? Y esta parte yo lo resalto ahorita porque sí fue una cuestión que se criticó en su momento, que no se abrió, etcétera, ¿no? Pero no es algo tampoco ajeno a los procesos de cambio constitucional. Es decir, en el caso, por ejemplo, de Chile, el último proceso, digamos, que hubo de cambio de una nueva constitución, el de reemplazo, en este caso total de una constitución, la última etapa fue muy controlada en el sentido de tener un comité técnico de expertos que acompañó todo el proceso de la nueva constitución en Chile, que finalmente pues tampoco se aprobó, sí, pero es una técnica que se utiliza y creo que fue una técnica muy, muy exitosa porque permitió la participación de todas las instituciones de educación superior y de distintos sectores, digamos, de la población que interesados en esta temática y en alguna parte temática de la Constitución. Y luego fue muy abierta porque se realizaron mesas de diálogo con distintas temáticas orgánicas de órganos autónomos constitucionales, de derechos humanos, desde luego. Y en esas mesas, como el testimonio de esas mesas lo da, la grabación y desde luego la memoria que se levantó, se recogieron muchas aportaciones de personas expertas, vinieron también de distintas partes del país, del extranjero incluso, y todas las universidades de la zona, de nuestra región, participamos, ¿no? Entonces yo creo que ese proceso fue muy interesante. Sí, efectivamente yo tuve el privilegio de participar representando a la Universidad de Monterrey, sí, y fue la verdad muy rico, fue muy, muy interesante el diálogo entre todos los pares, todas las personas que acudimos, y el Comité Técnico de Acompañamiento en particular también fue una responsabilidad pública muy, muy interesante, y la cual agradezco porque los diálogos, los debates, las discusiones al interior de ese Comité Técnico de Acompañamiento pues eran muy, muy fuertes, muy sólidas, muy consolidadas en términos teóricos, y de ahí nace justamente esa propuesta de nueva Constitución, si le queremos llamar, o de reforma integral a la Constitución, si le quiere llamar a alguien de otra forma, ¿no? Y luego se sigue el proceso que establece nuestra Constitución local y ya pues entró, digamos, en vigor en octubre, ¿no? del 2022. Pero yo remarcaría, digamos, que yo creo que uno de los grandes aportaciones de este cambio constitucional en Nuevo León es justamente en la parte de los derechos humanos, del catálogo de derechos humanos. La Constitución de Nuevo León no se había, digamos, sí lo había hecho en la parte
de cuestión orgánica, pero en tema de derechos humanos, pues simplemente seguía lo que estaba en la Constitución General, ¿no? Y ahora dimos un paso más a reconocer nuevos derechos. Si quieres, ahorita entramos a esa parte. Sí. Y también, desde luego, en la parte orgánica, yo remarcaría, por ejemplo, que nuestra Constitución yo creo que es una de las pocas, si no es que la única, que tiene bien estructurado un capítulo con el tema de los llamados órganos constitucionales autónomos, ¿no? En la mayoría de las constituciones, la general incluida, están, digamos, por todos lados, sin una buena técnica, digamos, de topografía constitucional. Y la Constitución de Nuevo León sí lo logra hacer en ese sentido, ¿no? Y también avanza, por ejemplo, en temas de estructurales orgánicos con algunas instituciones ambientales, ¿no? De protección del aire. Creo que esos son temas, como decías hace unos minutitos, son los temas actuales, son los temas de la juventud, claro. El tema de ambiente, y orgánicamente la Constitución de Nuevo León se prepara justamente para eso. Creo que eso habría que remarcarlo del proceso. Sí, por supuesto, creo que a todos los que nos interesa la parte constitucional, pues fue sin duda un proceso muy interesante, sobre todo por ver pues ese comité, esas mesas que también donde participaron abogados, especialistas, ONGs. También le mandamos un saludo al doctor Pedro Torres, que estuvo al frente como coordinador de todos estos trabajos, pero sin duda pues dejan muchas reflexiones, dejan también el trabajo que ahí está,